Hola, buen día. Los maestros continuamos aprendiendo y mejorando nuestra práctica para adecuarnos a las circunstancias actuales de aprendizaje. La principal condicionante es que contamos con la mitad del grupo, lo que implica la reducción de tiempos y contenidos. Los ajustes que se han realizado son en la selección de aprendizajes fundamentales, la planeación y gestión didáctica, es decir, en el aula, y en el uso de metodologías activas para motivar la participación. Selección de aprendizajes fundamentales, tanto del grado anterior como del grado que corresponde a este ciclo escolar, ya que debemos estar conscientes de que no vamos a cubrir completamente el programa de estudios. ¿Qué es un aprendizaje fundamental? Vamos a revisar dos definiciones. El aprendizaje básico deseable, que contribuye de forma significativa, pero no condiciona o determina negativamente en caso de no ser alcanzado, y son aprendizajes que pueden ser recuperados más allá del término de la educación obligatoria con las herramientas que el alumno adquirió. El aprendizaje imprescindible son los aprendizajes que, en caso de no haberse llevado a cabo al término de la educación básica, condicionan o determinan negativamente el desarrollo personal y social del alumno afectado, comprometen su proyecto de vida futuro y lo sitúan en una situación de claro riesgo de exclusión social. El alumno requiere relacionarse con el mundo natural y social, observar normas, saber trabajar colaborativamente, desarrollar la creatividad, ser flexible, tomar decisiones, etc. ¿Cuáles son los criterios que hemos utilizado para seleccionar los aprendizajes fundamentales? Para seleccionar los aprendizajes fundamentales debemos comprender profundamente el perfil de egreso. ¿Qué alumno se desea formar durante la secundaria? Por ejemplo, que el alumno sepa comunicarse en diferentes contextos, con diferentes personas, que formule preguntas, resuelva problemas, realice análisis y experimentos de su entorno natural, aplique su creatividad, promueva el cuidado del medio ambiente, sepa trabajar colaborativamente. También debemos considerar los propósitos de la asignatura. Por ejemplo, en historia, uno de ellos es desarrollar las nociones de tiempo y espacio. En ciencias, es desarrollar nociones y representaciones para plantear preguntas sobre los mismos y generar razonamientos en la búsqueda de respuestas. Y los propósitos del nivel educativo. A veces los maestros de matemáticas se preguntan por qué deberían de trabajar el cálculo mental si no está plasmado en los contenidos curriculares, y tienen razón. No se encuentra en los contenidos, pero sí en los propósitos, ya que el primer propósito menciona que el alumno debe utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales positivos y negativos. Entonces, el cálculo mental no es un tema, sino una estrategia para manejar los números y resolver problemas de manera creativa, ayudando a desarrollar el sentido numérico. ¿Qué nos dicen los propósitos de nuestra asignatura? ¿Hay alguna habilidad, conocimiento, actitud que no hayamos tomado en cuenta? Otros criterios para seleccionar los aprendizajes fundamentales es que sean permanentes o duraderos, es decir, que el alumno los ocupe posteriormente para la vida, como el cuidado del medio ambiente, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la comprensión lectora, producción de textos, habilidades matemáticas, así como para las evaluaciones externas como Planea y Convivencia. Otra condición es que sean consecutivos, es decir, que sirvan para acceder a otros aprendizajes. Por ejemplo, en español, el estudio de los reglamentos va desde las normas del aula hasta los tratados internacionales. Que sean potenciales. Son planeados y evaluados para el desarrollo y fortalecimiento del resto de los aprendizajes de la asignatura. En español, la participación en exposiciones y presentaciones frente al grupo permite crecer en la expresión oral. En ciencias, la observación y la experimentación son básicos para alcanzar otros aprendizajes. Que sean interactivos, que relacionen a las asignaturas entre sí, desde temas transversales como la pluriculturalidad, los pueblos indígenas, que se estudian tanto en español como en geografía, historia, formación cívica y ética,
el cuidado del cuerpo, que se incluyen ciencias, educación física, vida saludable, tutoría, y habilidades cognitivas, que son base para el aprendizaje, como organizar información, interpretar eventos, analizar causas y consecuencias. Las habilidades cognitivas se trabajan en varias asignaturas. Por ejemplo, en matemáticas, la comprensión de la forma, espacio y medida, aplicada en la ubicación espacial, figuras y cuerpos geométricos, magnitudes y medidas, mientras que en historia se trata de ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos de la historia. El análisis de datos se trabaja en matemáticas para conocer las medidas de tendencia central y decidir cuándo y cómo aplicarlas en el análisis de datos y la resolución de problemas, al mismo tiempo que en español se habla de analizar, comparar y valorar información de diferentes textos. El enfoque de la planeación didáctica. La dificultad con la que nos encontramos es cómo planeamos para atender a alumnos que están una semana en las aulas y otra en sus casas. Esto obstaculiza el proceso de aprendizaje porque disminuye los contenidos que se estudian, interrumpe la comunicación con ellos. Cuando el alumno regresa después de una semana, se corre el riesgo de que estén desconectados y es volver a empezar. Por lo que, como lo comenté en otro video, para esta modalidad nos ayudan distintas metodologías, como el aula invertida, en la cual la revisión del tema se hace fuera del aula a través de un video, una lectura, etc. Y la ejecución se realiza dentro del salón de clases. Si se va a hacer una historieta, una representación, un tríptico, esto se realiza en el aula. De esta manera podemos llevar un mejor acompañamiento y evaluación de lo que están haciendo, en lugar de dejar que trabajen solos en casa haciendo una actividad que tal vez no comprendieron totalmente y que probablemente no entreguen. La otra metodología híbrida es el modelo Flex, en el cual se diseñan las actividades previamente, por ejemplo, para 2 semanas, y se le proporcionan al alumno desde el inicio. Se le brindan las indicaciones y comienza a trabajar. El maestro, durante la semana que asiste a la escuela, le da acompañamiento a las dudas, a la evaluación, y finalmente el alumno está trabajando un poco a su ritmo. Los elementos de la planeación siempre son los mismos, pero en la modalidad mixta en la que estamos es importante enfatizar 2 aspectos: especificar de manera muy clara lo que el alumno va a realizar en casa y las actividades que vamos a realizar juntos en la escuela, así como definir apertura, desarrollo y cierre para tener una secuencia entrelazada lógica considerando el contexto. Gestión didáctica, que es el engranaje de las acciones en el aula. Hemos comprobado en este primer periodo que las indicaciones que se dan a los estudiantes deben de ser muy claras. Debemos planear un tiempo adecuado para proporcionarlas, sobre todo de actividades que el alumno va a llevar a cabo cuando no estemos con ellos. No basta con decirles que se enviarán posteriormente o que las revisen en la plataforma. El alumno debe irse a casa sabiendo exactamente qué va a hacer, con un ejemplo, un avance, un guión y con los criterios que se revisarán. Otro reto es la de cuidar la secuencia didáctica. A veces, cuando regresa el alumno, no recuerda lo que se ha trabajado. ¿Cómo lo reconectamos nuevamente con el aprendizaje fundamental? En otro video, compartí algunas estrategias para iniciar y para cerrar la clase, que pueden ayudarnos a ser conscientes a los estudiantes de sus procesos, con la intención de que los pocos o muchos aprendizajes fundamentales que revisemos sean más efectivos. Uso de metodologías activas. Y precisamente para que las secuencias didácticas sean significativas, podemos echar mano de las metodologías activas, que son las centradas en el alumno, como el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, estudios de caso. Siempre han sido útiles para lograr aprendizajes, pero en estos momentos toman mayor relevancia. Y lo vimos realmente cuando expusieron sus buenas prácticas en el Consejo Técnico Escolar. ¿Por qué consideran que tuvieron éxito? ¿Por qué lograron una mayor participación de los alumnos estas actividades? Las buenas prácticas presentan características comunes. Motivan a los alumnos porque son innovadoras, están relacionadas con su contexto, con sus intereses, lo que las hace significativas. Les implica un reto posible. Les permite manipular diversos materiales, probar herramientas digitales. Les permite elegir, tomar decisiones de cómo hacerlo,
desarrollan su autonomía y su creatividad. Les permite interactuar con sus pares, características que comparte también con las metodologías activas. Y si concientizamos que este tipo de trabajos motiva a los alumnos, procuremos que haya más actividades con estas características. Último, ¿cómo decidimos continuar este ciclo escolar? Gracias.